En la sección del día lunes usted se encuentra con el tema que nos enseña cómo lograr la grandeza del perdón. Pero de igual manera como la humildad se ha distorsionado y se ha mal comprendido, algunos se van al extremo y piensan que ser humilde es andar vestido descuidadamente, con ropa quizás hasta harapienta, y eso creen algunos les da humildad. Algunos piensan que hay que vivir de una manera tan sencilla que se mire que la persona no tiene nada, vive tan humilde y tan sencillo que parece más bien estar en necesidad. Y eso no es la humildad. En este día nos enseña la lección acerca de lo que es la grandeza del perdón. Y así como la humildad se ha distorsionado, el perdón también se ha distorsionado. Yo he entendido en esta vida que todos necesitamos recibir perdón, porque todos nos equivocamos, somos humanos y no somos perfectos. Pero además de recibir perdón, también tenemos la necesidad, oiga bien, la necesidad de darle el perdón a alguien. Y aunque esta parte es realmente difícil, la Biblia nos enseña cuáles son los principios del reino de Dios para vivir en esta tierra, para ti como cristiano y para mí como cristiano. Una de las peores consecuencias de la caída se ve en las relaciones interpersonales. Cuando Adán cayó y Eva cayó en pecado, empezaron a acusarse el uno a otro, empezaron a condenarse el uno al otro. Asimismo, Adán, si hubiera tenido humildad, sencillez e igual Eva, no hubieran caído en pecado, porque allí mismo estaba el árbol de la vida y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así es que cuando las relaciones se rompieron fue allá mismo en el Edén. De tal manera que entonces Jesucristo, dando una enseñanza sobre este tema, encontramos que en Mateo, en el capítulo 18, el versículo 15 en adelante, nos muestra qué es lo que Cristo enseña acerca de cómo adquirir o lograr la grandeza del perdón. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, oiga bien, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oye, has ganado a tu hermano. O sea, el consejo es: ve con tu hermano, arregla las cosas con él, habla con él. Si te escucha, va a ser algo grandioso, vas a ganar esa alma. Pero ¿qué es lo que normalmente las personas hacen? Si alguien le hace algo, se va y lo cuenta al otro, se lo cuenta al otro, se lo cuenta al otro. Todo el mundo sabe, pero el hermano o la persona en la que se ofendieron no lo sabe y más bien ha hablado mal de él. Entonces se hace más grande el problema. Y dice Jesús: si te oyere, has ganado un alma. Pero si no te oyere, ve con otro. Y con dos testigos, habla con él, repréndelo. Si no te oye, bueno, vayan traigan los ancianos y hablen con él. Y si no oye a los ancianos, bueno, vayan y llévenlo a la iglesia, a la junta. Óigame, para llegar a la junta tiene que haber pasado todo ese proceso. Algunas veces en la misma junta se saltan todo el proceso y si hay un problema y se condena al hermano, y más bien el hermano se va y se echa a perder un alma. Pues entonces Jesús contó una parábola de los dos deudores. Dice aquí que el reino de los cielos también es semejante a dos hombres que el Señor los mandó a hacer cuenta y le dijo: bueno, págame lo que le debes. Y dice: Señor, no te puedo pagar. Este debía una cantidad tan grande que en realidad es imposible de pagar. Entonces el Señor dijo: bueno, agarren a este siervo, véndanlo, vendan a su familia, vendan a sus hijos para que me pueda pagar. Y dijo: no, Señor, no te voy a pagar. Y vino el Señor y le perdonó la deuda. Al salir de haber de ser perdonado, tan pronto como salió de ser perdonado, se encontró al consiervo que le estaba debiendo a él una cantidad mucho más pequeña. Dice así, versículo 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le abogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. O sea, ni le perdonó la deuda, ni le perdonó nada. Entonces viene el otro, el señor de ellos dos, y le dice: ven para acá. Te perdoné la deuda, ¿no tenías que perdonarle a tu consiervo la deuda? No, señor, es que no.
te perdoné, ¿verdad? Sí, Señor, pero ok. Entonces dice el Señor, así también mi Padre Celestial, versículo 35, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. O sea, si recibiste de gracia perdón, debes de dar de gracia. Si yo recibí perdón de gracia, debo de dar de gracia. De tal manera que aquí es bien claro, no tenemos que quejarnos de la persona y debemos de resolver el problema con la persona. Jesús nos enseña a ir directamente a quien nos hirió e intentar restaurar la relación. Si la persona no es receptiva, hay instituciones adicionales, que sean 2 o más. Dijo, 2 o más que se reúnan, pidan y os será hecho. O sea, esa persona puede ser restaurada. O sea, el poder de la oración por esa persona que ha caído en error. Ahora, el Espíritu Santo está presente, está dispuesto para hacer una obra de redención y de salvación sobre esa persona. Y dijo Jesús, si 70 veces 7 pecare, 70 veces 7 le vas a perdonar. O sea, que el perdón tiene que ser un perdón completo, un perdón que nunca se debe de negar. Dice perdonar 70 veces, está diciendo que nunca debemos dejar de perdonar a alguien. No podemos negarle el beneficio del perdón a alguien. Cuando tú no perdonas, cuando yo no perdono, hay un veneno que me mata a mí o te mata a ti y no a aquel que ha sido ofendido. De tal manera que es una necesidad dar este beneficio y nos beneficia a nosotros mismos. De eso se trata el evangelio del perdón. Si no perdonamos a otros de la manera en que Dios nos ha perdonado, enfrentamos graves consecuencias. ¿Sabe qué? Si tú no perdonas, el perdón de arriba no viene a ti. Y llegas al juicio y no hay perdón, estás condenado, estás perdido. Y esto puede pasar también para mí. De tal manera que tenemos que aprender a meditar en la cruz, cómo Cristo perdonó mi pecado y perdonó a aquel, perdonó a aquella, perdonó a aquel y me perdonó a mí. De gracia recibí, hemos de dar de gracia. Esta es la grandeza del perdón. Quiera Dios que no distorsionamos lo que es el perdón, que no lo neguemos, para que nuestro Padre Celestial perdone todas nuestras faltas. Y así como Dios nos ha perdonado, tengamos la capacidad por medio de su Santo Espíritu, perdonar a aquel o a aquella que nos ha ofendido. Aprendamos de la lección del día martes y descubramos qué nos enseña la lección con el tema que es ídolos del alma.